W Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 28 de febrero. Terminamos una semana muy corta debido a los carnavales. Vienen los carnavalitos este fin de semana. Recuerden que mañana no hay agua en la ciudad capital y vamos a ver cómo eso afectará el lunes la vuelta a clases. Una semana realmente tétrica. Esta ha sido la peor semana bursátil de las bolsas de valores mundiales desde la crisis del 2008. Así que un poco para que veamos el impacto que está teniendo el coronavirus. Se estima que las pérdidas sumadas deben rondar el $1 trillón. Para que veamos la magnitud de este desastre. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia, a nuestra audiencia radial y televisiva. Oiga, parece una semana corta, pero yo le estaba diciendo aquí a un compañero que... Pareciera que fuera otra vida que tuvimos en la tabla del lunes. Sí, que estuviéramos como súper cansados, pero apenas estamos aquí el jueves y viernes. Jueves y viernes, exacto. ¿Ah? Pero bueno, sí, hoy es viernes, recuerde, que eso es lo importante, que es viernes y hay carnavalito, no hay agua, así que usted lo que debe hacer con un poquito de agua... Hágase algo de comida tranquilo para el sábado, tómese un traguito para que si acaso no hay agua para el domingo, usted por lo menos duerma bien. Bueno, vamos con las noticias del coronavirus. Kenia suspende todos los vuelos desde China. Además, se da el primer caso en Azerbaiyán. Se suspende el Motor Show de Ginebra, Suiza. Además, Irán llega a 34 fallecidos por coronavirus. Se da el primer caso de coronavirus en Ámsterdam, capital holandesa. Además, también uno en Gales. Y hay, hablando de las bolsas de valores, el DAX alemán cayó 5% solamente hoy. Además, atención, porque esta noticia tiene mucho que ver con nosotros. El precio del petróleo Brent ha caído por debajo de los $50, una caída del 6%. Es más, el precio del crudo está ahora mismo en $45. Está el Texas. El quinto pasajero de aquel barco, el Diamond Princess, fallece, de los más de 600 personas que había sido contagiadas en este lugar. Y son las novedades, además, 571 nuevos casos en Corea del Sur hasta hoy. Un poco, pues, para que vean cómo está moviéndose esto. También un caso en Bielorrusia, primer caso en Nueva Zelanda también, primer caso en Lituania, primer caso en Nigeria. Así que ya son más de 48 países, son 56 países los que hoy padecen de esta terrible, esta enfermedad. Ahí está, el número exacto de casos es de 83.704, 2.859 fallecidos, 36.654 recuperados. Fernando, pongamos un poco en perspectiva todo esto del coronavirus, porque él está aquí para quedarse. Sí, y después de él vendrá otro. ¿Cuál es la cosa específica que usted tiene que darse cuenta de este COVID-19? Que él es nuevo. Sí. No hay vacunas. Bueno, un laboratorio israelí ha dicho que posiblemente tenga en 90 días una vacuna. Acuérdese que para producir una vacuna no solamente hay que tener el componente químico, hay que probarlo y hay que tener la certeza que al usarla en humanos no vamos a tener efectos negativos, y además tiene que ser aprobada a nivel internacional. No importa quién sea cuán genio sea el que la produzca, sí. Tiene que haber un comité que lo va a evaluar. Esto tiene un procedimiento y la razón es muy importante. Es por un problema de seguridad global. Los científicos están trabajando a todo vapor. Pero el coronavirus ha generado una especie... Acuérdense que estamos en una prepandemia. Todo pareciera indicar que como están las cosas, tendremos pandemia. Exacto. Puede que no la tengamos. Pero bueno, una pandemia con un margen de letalidad muy bajo. Sí. Una pandemia que no es la gripe española del 18, pero... Solo que podría coincidir
con etapas de otros virus y que entonces nos complicarían la vida. Esto es costosísimo. Para que tenga una idea, hasta este momento se calcula que en términos de la economía contable, más de 280.000 millones de dólares se han perdido, que es el equivalente a todo el presupuesto de la Unión Europea en este periodo. En una semana. Y ayer en las bolsas de valores en Nueva York, el Dow cayó 1.200 puntos. La caída cuantitativa más grande, no relativa, la caída más grande absoluta. El porcentaje fue de 4,5%. Ha habido caídas porcentuales más altas, pero nunca en la historia del Dow Jones había caído 1.200 puntos, pero nunca había estado tan alto, ni había subido tan vertiginosamente. Ha caído así mismo vertiginosamente. Bueno, aquí estamos hablando de un retroceso de 3.200 puntos desde que empezó la crisis. Sí, 1.200 en una semana, pero 3.200 en 60 días. Esto es en los 7 días. Estos 3.000 que usted está refiriendo es el último mes. Sí. Y entonces esto ha provocado, esta semana ha sido, vamos a ver qué pasa hoy, pero el indicador de que está cayendo en Europa, más importante que esto, hoy las bolsas, es el efecto que va a tener en la estructura económica, que es la que a nosotros nos interesa. El comercio ha caído y eso nos va a afectar a nosotros. Claro que nos va a afectar a nosotros. El transporte aéreo se ha afectado. Las grandes compañías que venden conocimiento, Apple, Microsoft, la Facebook, han caído. Los smartphones, la producción de smartphones, porque gran parte de lo que usted está utilizando tiene piezas de China. Entonces, el peso global de la economía china y su afectación, acuérdense que esto nació allí, a pesar que en China hoy el coronavirus pareciera estar bajo control, porque los crecimientos son menores que lo que tenía la tendencia, pero uno nunca sabe lo que va a ocurrir. Exacto. Lo que es cierto es que se está difundiendo por el mundo. Hay cerca de 40 países que ya tienen el virus y lo más peligroso es que en algunos países aparece lo que se llama en inglés un community infectación, una infectación de comunidad, que es una especie de que el virus, el que está infectado no ha estado relacionado con una persona que estuvo enferma en otro país o que estuvo en otro país, sino que se desarrolló allí mismo. Y esto significa que el virus está en el país. Y esto es peligroso. La Organización Mundial de la Salud insta, y la Organización Panamericana de la Salud, en particular en nuestra región, le solicita a todos los países de nuestra región que se preparen. Y creo que en ese sentido el gobierno de la República de Panamá, a través de la ministra, ha advertido. Más tarde que temprano o más temprano que tarde, ese virus va a llegar aquí. Sí. Va a llegar. Entonces tenemos que estar preparados. Pero además, acuérdese de seguir las medidas estas y nos hace complicadas dos cosas a nosotros en Panamá hoy. Uno, que nosotros arrancamos clases y hay una movilización masiva este lunes, donde decenas de miles de niños nuestros van para las escuelas. Y una ventaja que tenemos es que el periodo donde van ellos no es el periodo más adecuado para el desarrollo del virus. No es. Pero dentro de unas semanas tendrá el virus de la influenza, que sí está aquí y que sí puede desarrollarse en abril. Entonces tenemos que ser muy precavidos y no inventar noticias para crear pánico. Lo que sí hay es que el Ministerio de Salud les tiene que hablar con claridad. Y lo que dijo la ministra de Salud ayer en Panamá es cierto. De que va a llegar, va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, se está haciendo, pero hay otro elemento. Este lunes comienzan las clases, pero además este fin de semana no hay agua. Sí. Entonces la forma más efectiva para combatir este virus es la limpieza, es las medidas. Bueno, ella misma dijo, el lavado de manos. Sí, pero si usted no se puede lavar las manos porque no hay agua, ya tenemos otro problema. Y recuerde que el lavarse las manos tiene una función. Usted con frecuencia se toca la cara. Y usted dice, haga la prueba para que usted vea cuántas veces se toca la cara. Sea consciente de eso para que usted vea. Es difícil no tocarse la cara. Además que hay algo que va a ser más
más peligroso de este coronavirus es que hoy se da el primer caso en África, en la África subsahariana, en Nigeria. Parece que un ciudadano italiano que estuvo en Lagos Pero es importado. Es importado. Pero ya el hecho que llegue a países, si uno ve el mapa de los países más y menos preparados, y les ponen un color amarillo para los mejores preparados, naranja para los que están preparados de forma mediana, y rojo para los que no están preparados. Y el continente africano, fuera de Egipto y de Sudáfrica, está rojo totalmente. Miren lo que le voy a decir para que usted vea los problemas adicionales a este coronavirus. Si bien es cierto, su letalidad es baja, es decir, la cantidad de muertes que produce, su capacidad de reproducción es tan rápida. Es muy rápida. Que nos puede crear un problema de salud pública enorme. De hecho, en China lo creó. Fíjense lo que está pasando. En Irán es el país que más la mortalidad es más alta. En Irán, un país en estado de guerra. Otro país en estado de guerra donde no se ha identificado porque no creo que tengan los recursos para hacerlo es Siria, que acaba de entrar en un conflicto, dar una escalada al conflicto bélico entre Siria y Turquía, porque en los bombardeos de ayer el ejército sirio bombardeó Idlib y mató a 34 soldados turcos, hiriendo quizás a unas decenas más, lo que provocó una reacción de Turquía para bombardear en Siria. Rusia se lava las manos y dice que no fueron sus aviones. Siria tiene una buena defensa aérea. ¿Por qué yo le hablo de esto? Porque en estos países de alto nivel de población existe una migración que hasta ahora estaba controlada por Turquía, pero Turquía, a través de un vocero que no quiso identificarse, dijo que ellos iban a abrir la puerta para que 1 millón de sirios salieran hacia Europa. Y entonces sí se va a formar pandemonio. Porque no solamente por la crisis sanitaria, sino por los problemas que le va a crear a Europa, no tiene la capacidad de asimilar esto. Principalmente a Grecia y a Rusia. Y esto va a tener un problema importante que le añade esto, y añádale a esto el conflicto en Libia, en donde lo de Irán tiene que ver mucho con los niveles de sanciones que le han impuesto, la falta de medicina que existe en esta área, la falta de recursos que hay en esta área por las sanciones. La mayoría de los recursos están dedicados a la guerra. En Libia, la guerra continúa. Y no hay nada más dañino para estas cosas que las guerras. Porque las guerras destruyen la capacidad de los países de poder atender otras cosas. Entonces usted traduzca todo esto para nosotros. Mire lo que está pasando en un país tan poderoso como los Estados Unidos. El presidente Trump, en su misión de presidente de querer bajar el tono para que la economía, y particularmente a él le preocupa más la bolsa que la economía, tenga un nivel de control, ha bajado el tono de que esto no es así, y sin embargo los médicos norteamericanos especialistas en esto han advertido. Y ya en Estados Unidos hay un caso en California que se supone que es local. Que es lo que decir, que no guarda ni relación con nada de ninguna de las... Y esto significa que ese virus llegó aquí para quedarse. Sí. Y además mezclado con que, por ejemplo, en España, el gran problema que está viendo en los periódicos es cómo uno diferencia el coronavirus de una gripe. Claro, porque son síntomas muy parecidos. Son síntomas parecidos. Y hay otras enfermedades que producen los coronavirus. Y nosotros vamos a tener la influenza que en los Estados Unidos ha matado más de 20.000 personas en lo que va del año, del 19 al 20, y que normalmente infecta a 20 millones de personas. Bueno, la gripe y la influenza en Panamá el año pasado mató 35 personas. Así que cuando la ministra Turner está diciendo lo que está diciendo, lo está diciendo con precisión. Entonces usted siga las instrucciones de nuestros especialistas. Le digo otra cosa. No solamente lo que le decía Fernando en la caída bursátil, sino se calcula que en el primer trimestre de este año la economía global caiga 0,5%, que es el equivalente a 800.000 millones de dólares. ¿Eso nos va a afectar a nosotros? Claro que nos va a afectar a nosotros. Si usted quiere saber de esto, mire el informe de inteligencia de The Economist, que acaba de salir. Les voy a hablar más tarde sobre él. Ellos ponen el crecimiento de Panamá en 3,7%.
no vamos a abordar el problema del desempleo este año. No. Puede que incluso si esto cae, Incremente. se incremente. Y fíjense lo que pasa hoy. El precio del Texas, el barril de Texas, el WTI, que es el que usamos nosotros de referencia para el precio de nosotros, ha caído vertiginosamente. Ayer cayó 4,5% y está en 30, y aquí tengo la cifra, entre 46,76, por debajo de 50. Y cosa curiosa, con esta caída del precio, hoy nosotros aumentamos la gasolina y el diésel, en una forma Importante. para mí inexplicable, porque este petróleo ha venido cayendo y eso lo he venido diciendo durante todos estos días, durante este periodo. ¿Por qué ha caído el petróleo? Porque el país que más consume petróleo en el mundo es la fábrica del mundo, que es China. Que China. Y entonces, China, que consume prácticamente el 69% del petróleo de Angola. Angola se ha visto afectada. Angola, ese paisito del medio, conquistado por los portugueses y donde los brasileños tienen una gran influencia. Bueno, ese país ha dejado de exportar petróleo. Y si el virus llega a África, bajo las actuales condiciones de guerra, de pobreza y de falta de medicamentos y facilidades hospitalarias, estamos hablando de una prepandemia, no estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de un problema serio que ya nos está creando problemas. Exacto. Así que no le demos cuento a esto, no actuemos como niños. Y solo quiero advertir lo siguiente. Este lunes comienzan las clases y quiero pedirle a las televisoras, a los periodistas, va a haber niños que se enferman. Claro. Yo no sé si ustedes son padres de familia, son abuelos, pero normalmente cuando los muchachos entran a la escuela, las enfermedades de los niños, particularmente los que entran a maternales, al primera, se aumenta el nivel de niño que se contagia de resfriado. ¿Por qué? Porque los niños, entre ellos están cerquita, tose, no están preparados. Sí, y a alguno le roba la madera, entonces se la toma, en fin, aumenta. Entonces no corra, no llene los centros de salud. Vea esto, y si su niño está enfermo, no lo mande a la escuela. No se trata de cualquier cosa. Yo creo que el Ministerio de Salud debiera, ahora le hablo un poco sobre lo que creo que debe ser el Ministerio de Salud. Bien, nada más que le planteo esto, porque miren, los Estados Unidos ahora mismo, además de que hay coronavirus, la política tiene también el coronavirus político. Del supermartes el próximo... El supermartes este próximo martes. Y todavía no está escrito absolutamente nada en los Estados Unidos. Ha habido 3 primarias en 3 estados con muy pocos votos. Sin embargo, todo parece indicar que se está produciendo una polarización entre el señor Sanders y el señor Trump. Pero vamos a ver cómo con las bases del Partido Demócrata reaccionan frente al primer supermartes, que es el primero. Habrá otros estados en donde la capacidad para ser candidato presidencial de los Estados Unidos primero tiene que tener plata. Mucha plata. Mucha plata. Y el que tiene mucha plata es el señor Bloomberg, que nada más tiene 53.000 millones de dólares. Nada más. Y él se gasta 1.000 millones y está muerto de la risa. En una subida y bajada de bolsa lo resuelve. En Estados Unidos cuesta un ojo de la cara. Sí, son campañas que valen 2.000 millones de dólares. Y entonces creo que hay que esperar todo esto, porque el presidente de los Estados Unidos también, aunque se encuentra en una posición, digamos, buena, el desarrollo del coronavirus le ha pegado un golpe que no sabemos cuál efectivo sea, porque la economía, esto que está pasando en las bolsas, que él siempre se vanagloriaba, que cómo ha subido la bolsa, ahora no habla de la bolsa. Esos son todos los presidentes. Cuando las cosas están bien, ellos fueron los responsables. Cuando están mal, no tiene nada que ver con eso. Es el mercado. Es el mercado. Entonces creo que en los Estados Unidos se pueden producir eventos que también se pueden producir en nuestro país, que cambien la correlación de lo que está ocurriendo. No se preocupe, nosotros lo vamos a mantener informado. Preste la atención al conflicto turco-sirio, porque él tiene una influencia en nosotros aquí. El conflicto turco-sirio puede llevar... Acuérdense que hay elecciones en Israel, este 2 de marzo. Y ese conflicto tiene que ver con una de nuestras principales canales de competencia, canal marítimo, el canal de Suez. Y cualquier conflicto que se genere en esa reacción le da mayor valor geopolítico a Panamá. Todos los ojos están sobre nosotros. En The Economist, uno de los análisis más importantes que hay es sobre el futuro del canal de Panamá, por el cambio climático. Prestemos la atención a todas estas cosas.
porque nosotros estamos acostumbrados a hablar sin leer, sin estudiar. Lo que ellos dicen de economía, puede que a usted no le interese, pero el mundo económico lo lee. Y eso llega, Fernando, a los meros que tienen que invertir en el mundo. A los meros. A los meros, no le llega a cualquiera. Bien. A los que deciden si este barco pasa o mi polo de desarrollo. Ahora préstele atención a 3 países. Maquila va a estar en la India o va a estar en Vietnam y mi barco va a pasar por Suez o viene por Panamá. Préstele atención a varios países préstele atención a lo que está pasando en Colombia. Las Naciones Unidas emitió un comunicado, un informe sobre el derecho humano en Colombia que destroza a Colombia. El presidente Duque salió a decir que no hay injerencia de las Naciones Unidas en Colombia. Bueno, fue lo que hablamos ayer, ese informe de Amnistía Internacional dando el número de muertos, de asesinados en Colombia por Entonces, razones yo me políticas. pregunto, ¿y qué dirá otros países cuando se usa el Grupo de Lima para intervenir en esos países? ¿Se da cuenta? Bueno, también hay que hablar de la declaración de Naciones Unidas ayer declarando un narcoestado, un estado que ayuda al narcotráfico a Venezuela. Bueno, Y esta, claro. bueno, y este destape dentro de la banca suiza de 4.500 millones de dólares depositados de los jerarcas de Venezuela, del chavismo ahora mismo, ¿no? Los únicos que se han beneficiado en Venezuela del gobierno de Maduro son la jerarquía, Sí, la cúpula. la esa. plutocracia esa que está ahí, la cúpula esa de los Alibaba. Y preste la atención a Colombia porque ese es un país con que nosotros dormimos las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y México, preste la atención, porque lo que esté pasando en el comercio mundial puede afectar mucho a México y como consecuencia México es uno de los principales usuarios del canal de Panamá. ¿Ve por qué hay que actuar con todas estas cosas con mucho sigilo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los panameños? Actuar con cordura. Todos esos arrebatos en la asamblea de estar atacando a empresas que han invertido miles de millones en Panamá constituyen eso, arrebatos e irresponsabilidades en medio de un mundo que exige la libertad. Escuche lo que le voy a decir. La libertad solo existe cuando hay responsabilidad. La libertad sin responsabilidad es libertinaje. El libertad. A la vuelta vamos a hablar sobre el retorno a clases. ¿Y qué hay que hacer con el coronavirus en Panamá? Me gustó mucho el programa de Juan Carlos Tapias anoche. Le hablo sobre él.